En este momento, en algún lugar del mundo, alguien está a punto de cometer el último error de su vida. Están entrando en un agua que parece tranquila, pacífica, incluso. Pero debajo de esa superficie acecha algo mortal, una corriente que no suelta, una criatura que ataca sin advertencia, o un veneno tan invisible que no sabrás que estás muriendo hasta que sea demasiado tarde. Esto no se trata de cascadas o rafting en aguas bravas. Esto se trata de ríos que matan, ríos donde un simple baño se convierte en una sentencia de muerte, donde pueblos enteros desaparecen de la noche a la mañana, donde el agua misma es un arma. Hoy vamos a contar los 10 ríos más peligrosos del planeta Tierra. No los más hermosos, no los más famosos, los más letales. Ajusta el volumen. Ponte cómodo, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre cómo ves el agua. Río Orinoco, Venezuela, Colombia. Comenzamos en Sudamérica, en un lugar que parece el paraíso pero esconde el infierno en cada sombra. El río Orinoco. Su delta es un laberinto de canales, pantanos y bosques de manglares. Donde sea que mires agua, vegetación densa y casi ninguna presencia humana. La escena parece idílica. Naturaleza virgen. La naturaleza en su máxima expresión. Pero este es uno de esos lugares donde un problema simple se convierte en un desastre. El peligro aquí no está solo en el agua, está en todo lo que vive a su alrededor. Rayas de agua dulce se deslizan por las profundidades turbias, sus aguijones venenosos listos para atacar. Anguilas eléctricas capaces de dar descargas lo suficientemente potentes como para aturdir a un hombre adulto. Caimanes acechando en las aguas poco profundas. Anacondas enrolladas en la vegetación. En las orillas, los mosquitos portan enfermedades con nombres que suenan a sentencias de muerte. Y en las partes más densas de la selva, los jaguares cazan. No es difícil, es casi imposible. No hay carreteras rápidas, no hay grandes ciudades cercanas. Los tiempos de respuesta se extienden a horas, a veces días. La combinación de vida salvaje peligrosa, aislamiento completo y falta de infraestructura transforma al Orinoco en un río donde nada es un simple paseo, un movimiento en falso, y estás luchando por sobrevivir en un lugar al que no le importa si vives o mueres. Río Mississippi, Estados Unidos. Saltamos ahora a Estados Unidos. Cuando ves el Mississippi desde un puente o desde la orilla de una ciudad, parece casi gentil. Barcos de carga, barcazas, algunos pescadores, largos tramos rectos de agua marrón. Pero esa apariencia es una mentira. Las corrientes son feroces. Generan remolinos capaces de arrastrar a una persona bajo el agua en segundos. El agua se mueve con tanta energía que aunque la superficie parezca relativamente tranquila, debajo de ella hay turbulencias constantes. Es como una cinta transportadora masiva que no perdona errores. Por eso, en muchas ciudades a lo largo del Mississippi, las autoridades desaconsejan activamente nadar. Esto no es una playa. Esto es una trampa en movimiento. Y luego está la contaminación. Durante décadas, el Mississippi ha recibido fertilizantes, residuos industriales y aguas residuales de una enorme zona agrícola e industrial. El resultado es agua turbia con visibilidad terrible. No puedes ver obstáculos, árboles hundidos, restos sumergidos, caídas repentinas de profundidad. Si caes, la combinación de corriente, obstáculos y mala visibilidad hace que el rescate sea mucho más complicado de lo que parece. Este no es un río salvaje de la selva, pero para nadar, podría ser uno de los peores lugares que podrías elegir. El Mississippi no ruge, susurra, y para cuando te das cuenta de que estás en problemas, ya es demasiado tarde. Río Mekong, Sudeste Asiático. Viajamos ahora al Sudeste Asiático, a un río que es la línea de vida de millones. El Mekong atraviesa China, Birmania, Laos, Tailandia, Camboya y Vietnam. Es la columna vertebral de la región. Pesca, riego de arroz, transporte, millones dependen de él diariamente. Su peligro aparece cuando el clima se descontrola. Durante la temporada de monzones, el caudal se dispara. Las aguas se desbordan. Las orillas del río desaparecen. Pueblos enteros terminan bajo el agua. Áreas que eran campos cultivados en la estación seca se transforman en una extensión turbia y marrón, donde es imposible distinguir qué era un camino, qué era una casa y qué era un canal. Las inundaciones destruyen cultivos, arrancan casas de sus cimientos y cortan carreteras durante días o semanas. Pero el río en sí es complicado incluso sin inundaciones. El Mekong tiene bancos de arena móviles, remolinos
canales estrechos donde la corriente acelera repentinamente y áreas donde el fondo cambia cada temporada. Muchos barcos viajan sobrecargados, con chalecos salvavidas viejos o sin protección alguna. Cuando algo sale mal, la distancia al centro de salud más cercano puede ser enorme. Lo que podría parecer un viaje exótico para un turista es un riesgo constante para quienes lo cruzan a diario. El Mekong da vida con una mano y la quita con la otra. Río Ganges, India. El Ganges es uno de los ríos más sagrados del planeta. Millones lo consideran una deidad viviente. Sus aguas se utilizan para bañarse, lavar ropa, realizar rituales, esparcir cenizas y recibir bendiciones. Para muchas familias, un solo baño en el Ganges tiene un significado espiritual enorme. Pero detrás de ese simbolismo yace una realidad mucho menos luminosa. A lo largo de su curso, el Ganges recibe continuamente aguas residuales sin tratar, desechos industriales, basura y restos orgánicos. En algunos tramos, el agua apenas puede manejar la carga de residuos que arrastra. Bacterias, virus y sustancias tóxicas circulan por el río, convirtiendo cada baño en un grave riesgo para la salud. En las orillas del Ganges se concentran enfermedades, cólera, hepatitis y diversas infecciones intestinales que afectan especialmente a los más vulnerables. El peligro aquí no es una corriente que te arrastra o un animal agresivo que ataca. Es algo mucho más silencioso. Microorganismos que no puedes ver, pero que pueden desencadenar epidemias y dejar consecuencias duraderas en millones de personas. Es un río que alimenta cuerpos y almas, pero también enferma a quienes dependen de él. El Ganges mata lentamente, invisiblemente, una gota contaminada a la vez. Río Nilo, África. Nos movemos al noreste de África y encontramos el Nilo, un río asociado con pirámides, templos y civilizaciones antiguas. Su historia está vinculada al origen de Egipto y a la supervivencia de pueblos que siempre han dependido de sus inundaciones y su agua para cultivar en medio del desierto. Sin embargo, el Nilo también tiene un lado peligroso. En muchos tramos, la vida gira alrededor del río. La gente se baña, pesca, lava ropa y cruza en pequeños barcos. Compartir espacio con cocodrilos del Nilo e hipopótamos no es precisamente una situación segura. Estos animales se mueven fácilmente por aguas turbias. Atacan cuando se sienten invadidos y están entre las especies que causan más muertes en el continente africano. Un hipopótamo puede partir un bote por la mitad. Un cocodrilo puede arrastrarte bajo el agua antes de que alguien se dé cuenta de que te has ido. Más allá de la fauna, el Nilo está asociado con enfermedades parasitarias como la esquistosomiasis, transmitida por pequeños organismos presentes en el agua. En áreas rurales donde la gente se mete al río diariamente, la infección se acepta como parte de la vida. Y cuando llegan las lluvias intensas, algunos tramos se desbordan y arrastran casas precarias, jardines y caminos. El mismo río que sostiene a millones de personas es también una amenaza constante que los obliga a vivir con el riesgo cada día. Río Zambeze, África. Permanecemos en África, pero nos movemos al sur. El Zambeze es el río de las Cataratas Victoria, una de las cascadas más impresionantes del mundo. Allí, el agua se precipita por un acantilado gigante. La niebla cubre el paisaje. El ruido es tan intenso que lo llena todo. Desde el punto de vista de un viajero, es un espectáculo. Desde el punto de vista de cualquiera que navegue cerca, es un entorno letal. Cerca de las cataratas y en otros tramos, el Zambeze tiene rápidos muy potentes con olas de río, rocas sumergidas y corrientes cruzadas que exigen experiencia y precisión. Un error de cálculo puede volcar una balsa en segundos. Africanos, hipopótamos y cocodrilos se mueven por las orillas y áreas tranquilas, agregando otra capa de peligro. Muchos tramos solo pueden recorrerse con guías locales que conocen cada roca, cada curva y cada cambio de nivel. El Zambeze no da segundas oportunidades. Te pone a prueba una vez y si fallas, el río gana. Río Amazonas, Sudamérica. Regresamos a Sudamérica, pero ahora vamos al gigante absoluto. El Amazonas es el río con mayor caudal del planeta. En algunos lugares, la distancia entre orillas parece más apropiada para un mar que para un río. En el Amazonas, el agua no solo fluye, se impone. La corriente puede parecer suave desde un bote, pero arrastra troncos, ramas y restos vegetales a una velocidad considerable.
Un impacto con un tronco sumergido puede abrir un casco o volcar un bote pequeño sin advertencia. La visibilidad es pobre y el fondo cambia con las lluvias y las crecidas. Luego está la fauna. En diferentes tramos aparecen pirañas, caimanes, anacondas, rayas con aguijones venenosos, anguilas eléctricas, incluso tiburones toro, que remontan sectores donde el agua dulce se mezcla con el mar. Y todo esto sucede en un entorno donde las aldeas pueden estar a horas o incluso días de la ciudad más cercana. Si alguien sufre un accidente grave en medio de la selva, la evacuación es un desafío. El Amazonas es un sistema gigantesco donde el margen de error es mínimo, especialmente para quienes no lo conocen desde dentro. Es un río que se traga a los desprevenidos sin dejar rastro. Río Yangtze, China. Nos movemos ahora a Asia. El Yangtze es el río más largo del continente y atraviesa una de las regiones más pobladas del mundo. A lo largo de su curso se alinean ciudades, presas, fábricas y campos cultivados. Es una arteria económica esencial para China. El problema es que cuando un río de estas dimensiones pierde el control, el impacto es gigantesco. A lo largo del siglo XX, varias inundaciones del Yangtze se convirtieron en verdaderas catástrofes, con cientos de miles de muertos y millones de personas desplazadas. Barrios enteros quedaron sumergidos, cultivos perdidos, enfermedades asociadas al agua estancada se propagaron rápidamente. Hoy el Yangtze está gestionado con grandes infraestructuras como la presa de las Tres Gargantas, que intenta regular el caudal y producir energía. Pero esa misma infraestructura introduce complejidad extra. Si una inundación supera las predicciones o una presa falla, el efecto se multiplica río abajo. El Yangtze es peligroso no solo por sus corrientes o inundaciones locales, sino porque cualquier desequilibrio afecta a regiones enteras y a millones de personas a la vez. Cuando el Yangtze se vuelve violento, no solo mata individuos, reconfigura el destino de ciudades enteras. Río Indo-Pakistán, India. Nos acercamos al final con un río que ha formado civilizaciones y las ha destruido en igual medida. El río Indo. Este es uno de los ríos más largos de Asia, que fluye desde la meseta tibetana a través del Himalaya y baja hacia Pakistán. Es la línea de vida de millones, proporcionando agua para la agricultura en una de las regiones más secas de la Tierra. Pero el Indo también es un asesino. Durante la temporada de monzones, el río se transforma. El caudal aumenta exponencialmente. Secciones enteras se desbordan. Pueblos construidos en la llanura de inundación, algunos que han permanecido durante generaciones, desaparecen en una sola noche. El agua no solo sube, ataca, destruye puentes, se traga carreteras y convierte tierras de cultivo en vastos lagos. En 2010, las inundaciones a lo largo del Indo afectaron a más de 20 millones de personas. Miles murieron. Millones fueron desplazados. La devastación fue tan completa que algunas áreas tardaron años en recuperarse. Pero incluso en tiempos más tranquilos, el Indo es traicionero. Las corrientes son poderosas e impredecibles. Los bancos de arena cambian constantemente. Y en ciertos tramos, el río atraviesa áreas remotas donde la ayuda es un sueño distante. El Indo da vida a una de las grandes civilizaciones de los valles fluviales del mundo, pero también les recuerda, año tras año, que la naturaleza tiene el poder definitivo. Río Congo, África. Hemos llegado al número 1 de esta lista, el río Congo. Es el segundo río más caudaloso del mundo después del Amazonas, pero lo que realmente lo distingue es su profundidad. En algunos puntos, supera los 200 metros más profundo que muchos tramos de océano cerca de la costa. Esa profundidad, combinada con un flujo enorme, genera un comportamiento muy particular. En su tramo final, cerca del Atlántico, el Congo se aprieta a través de un paso estrecho y forma los rápidos de Inga, una serie de caídas y turbulencias donde se concentra energía hidráulica descendente más allá de la imaginación. Imagina millones de litros de agua comprimidos entre paredes de roca, cayendo en caídas sucesivas, creando remolinos gigantes, olas de río de varios metros de altura y corrientes que se cruzan en diferentes direcciones. Es un entorno que incluso los mejores especialistas en aguas bravas miran con respeto y miedo. Esto no es solo un desafío técnico. En muchos tramos apenas hay infraestructuras, puntos de acceso o posibilidades de rescate. Si algo sale mal, llegar al área y sacar a alguien es extremadamente complejo. Además, en otras partes del río viven hipopótamos y cocodrilos,
y la región ha sufrido inestabilidad política durante décadas, lo que complica cualquier operación de navegación avanzada. En el siglo XXI, el Congo sigue siendo en gran medida un río indomable, un río que se niega a ser conquistado, un río que mata con indiferencia. Después de este viaje, una cosa está clara: un río nunca es solo agua que fluye. Puede ser una frontera, una ruta comercial, el origen de una civilización y al mismo tiempo una fuente constante de riesgo. Algunos de estos ríos matan espectacularmente, con inundaciones que devastan todo a su paso. Otros matan en silencio a través de enfermedades, contaminación o accidentes aislados que casi nunca salen en las noticias. En todos los casos, las poblaciones que viven junto a ellos se ven obligadas a aprender a coexistir con un entorno que da vida, pero nunca deja de ponerlos a prueba. Si disfrutaste este viaje por los ríos más peligrosos del planeta, deja un like y suscríbete al canal. Y cuéntanos en los comentarios qué otro río añadirías tú a esta lista. Nos vemos en el próximo video.